al llamado de Dios. El precio al llamado de Dios. Hechos capítulo 9. Verso 15, para la gloria del Señor. Todos los de casa y la visita son bienvenidos a la casa del Señor. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Eterno y buen Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre en esta hermosa y bendecida hora. Presento la vida de tu pueblo y presento mi vida, Señor amado. Que la gracia tuya fluya, Señor, y que mi vida sea el instrumento útil en tus manos, y que tu palabra, Señor, pueda añadir los que han de ser salvos, y que ella sea la que nutra y fortalezca nuestro espíritu en Cristo, Señor nuestro. Yo te lo pido y te doy alabanza, adoración y gloria. Gracias te doy, Señor, porque tú estás con nosotros. La gloria y la alabanza sea para usted hoy y siempre. Amén y amén. Hermanos, predicar es fácil. Exponer un sermón es sencillo. Lo difícil es ponerlo por obra, lo que usted como predicador o yo lo tenemos que hacer. El apóstol Pablo, un legado que Dios le entregó, él no se imaginaba las repercusiones o el alcance de ese ministerio que él iba a desarrollar en Dios. Iba a ser de un impacto terrible. Lo que Pablo no esperaba era pagar un precio. Muchos anhelamos obispados, y de los que anhelamos obispado, muchos son transeros, porque todavía tienen malos hábitos, malas mañas, malas costumbres, que deben a medio mundo y no quieren pagar a ese medio mundo que lleven. La pregunta es: ¿cómo vas a ser buen obrero si no eres honesto en lo que prestas? No eres honesto en la relación con el Señor. ¿Cómo Dios te va a levantar a ese nivel que tú anhelas? Tenemos que practicar primero la honestidad, porque la honestidad me hace ser responsable con lo que yo debo a los demás. Entonces Dios en Pablo tenía que moldear su naturaleza vieja, su sistema
religioso fariseo, Dios tenía que quebrar el barro y empezar a moldear la vida del hombre de Dios que quería que él fuera. Saulo, que más adelante se convierte en Pablo, la palabra de Dios nos registra que era un hombre de temperamento más reacio que su servidor. Porque yo nunca he sentido sed de venganza, de matar a alguien. Mas Saulo, esa sed de venganza por las raíces hebreas era tan terrible que el deseo de él era arrastrar y matar. Entonces Dios tenía con ese barro llevarlo a lo más profundo y caer bien bajo. Y en ese proceso Saulo no esperaba la visita del Señor para con su vida. Él iba como campante, como líder, como guía. Lo que él no se esperaba camino a Damasco era la gloria de Dios manifestada en su vida. Y en esa gloria de Dios, Saulo no esperaba que Dios lo transformara y cambiara su vasija de barro. Cuando Dios se le aparece, solo oye la voz del Señor cuando él cae del caballo a la tierra y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, en su inmadurez o ignorancia, él no le quedó más palabras que decir: ¿quién eres, Señor? Y cuando él oye esas palabras, el Señor le contesta y le dice: soy Jesús a quien tú persigues. Desde ese inicio de manifestación de Dios, Saulo iba a empezar a tener un precio por ese llamamiento o esa manifestación de Dios a su vida. Pero Saulo no estaba apercibido ni preparado. Habemos muchos de nosotros en este lugar que servimos a Dios indolentemente. Gloria a Dios. No tenemos la plena sabiduría para poder servir plenamente al Señor de la gracia. Servimos para que nos vean o para el que dirán los demás. No podemos servir indolentemente a Dios porque es pecado ante los ojos de Dios. Tenemos que saber lo que hacemos, lo que servimos y para quién servimos, porque a Dios le agrada que haya sabiduría para lo que usted y yo hacemos y desarrollamos en la tierra. Porque si lo hacemos indolentemente, vamos a caer bajo juicio, bajo la voluntad de Dios. Cuando este hombre oye la voz que el Señor le recalca y le dice: soy Jesús a quien tú persigues. Mira pues, le digo, qué duras cosas es pegar patadas al aire. Ahí lo dejó anodado, lo dejó impactado el Señor a Saulo. El Señor lo podía matar, claro que lo podía matar, pero ¿por qué no le quitó la vida? Porque a Dios le es más importante que usted y yo estemos vivos para que le sirvamos, porque ya muerto no sirve para nada. Entonces usted y yo en vida es cuando podemos hacer mejores las cosas para el reino de Dios, con sabiduría, con
reverente. Aleluya. Entonces le dice, entra a la ciudad y se te va a decir lo que tienes que hacer. Cuando él toma la decisión de querer separarse, vio con la incapacidad de que ya no veía, estaba ciego. Usted y yo no estamos ciegos. Usted y yo no estamos cojos. Tenemos, gracias a Dios, los miembros, pero no actuamos cuerdamente, sino, repito, indolentemente. Espero en Dios que los que usan trajecito y tienen ya un cargo dentro del ministerio, por la gracia de Dios, no se crean superiores a los demás que no tienen trajes. Gloria a Dios. Ay. Gloria a Dios. Y espero en Dios que no abuse de ese uniforme para andar coqueteando a mujercitas indolentes que pueden caer bien fácilmente. Gloria a Dios. Porque eso veía yo en ti, Salvador. Ten cuidado. Tuve un sueño a las 3 de la mañana y me dijo, le vas a decir a Salvador que no se acerque mucho con las jóvenes, porque el diablo lo puede hacer caer, porque no actúa con sabiduría, sino indolentemente, me le vas a decir. Y a mí me dio tristeza, porque yo dije, ni yo que estoy por misericordia, le dije a Dios inmediatamente que me tienes como ministro, hago esas payasadas que estos están haciendo. Le dije yo, perdónalo, Señor, no me pidas que les perdone, le vas a exhortar para que ya no caiga en el juego de Satanás. ¿Por qué? Porque la mucha malicia ahí entra el diablo con zapatitos de algodón. Hay que cuidar lo que Dios nos ha dado. Ser más prudente. Una puertecita que se le abra al adversario, él va a entrar y nos va a arrastrar. Gloria a Dios. Y me decía la voz, mira, anhela esto y lo otro, pero mirad las áreas en las que está rota esas puertas abiertas. No la puede decir porque a usted no le interesa saber lo que Dios me mostró de él. Entonces hay que enderezar esas áreas. Hay que sellar esas áreas que están abiertas. Gloria a Dios. Oye, hermano, qué terrible. Saulo, Dios le dio una oportunidad terrible. Y dice el verso 15, cuando Dios se le aparece a Ananías, le dice, yo necesito, Ananías, que te levantes y vayas a la casa donde esté este hombre, en la calle de la derecha. Ahí está un hombre que en visión te ha recibido, que tú entras y oras por él. Y Ananías no quería, porque Ananías estaba como impactado, sorprendido y temeroso, que no creía que este hombre perseguidor estaba rendido y convertido a Cristo. Hay gente que nos va a tener pánico, nos va a tener miedo, no por lo que éramos antes, sino porque no van a creer las maravillas que Cristo ha hecho en esa vasija destruida por el placer, por el pecado mismo, pero que la gracia de Dios nos ha restaurado y nos ha libertado de la misma muerte. La gente no va a creer lo que Dios ha hecho, pero va a empezar a creer cuando con nuestra vida puede entender la gente que la gracia de Dios es más grande, más poderosa de los cambios que Él pueda ocasionar en cada vasija de barro. Y de Ananías le dice, Saulo, ¿será que es otro Saulo? Pero yo conozco a uno que es este y lo otro. Sí, tienes razón. Pero ve, desengáñate tú mismo. Y por eso es que el verso 15 empieza ese llamado. Y va a empezar
Saulo a tener ese precio que tiene que pagar por ese llamado. Anhelas obispado, qué bueno, pero entre más cargos anheles, tienes que estar preparado, porque van a venir luchas tras luchas, pruebas tras pruebas, escasez. En todo mundo te puede dejar, pero cuando tú has entendido que ese llamado es santo y que hay que pagar un precio de reverencia y oración, de consagración a Dios, el Señor, el que te ha llamado, no te va a dejar ni te va a desamparar, pero hay que pagar ese precio de perseverancia, de obediencia y de humildad delante de Dios. Aunque las pruebas te vengan, aunque todo el mundo te dé la espalda, el Señor que te llamó estará contigo a donde quiera que Él te envíe que vayas. Y eso es pagar un precio. Muchas veces los hermanos van a tener todo y usted como servidor no va a tener nada. Y usted espera que esos que tienen se acerquen y le digan: mira, el Señor me manda que te dé esto. Pero muchas veces todos se te van a ir y vas a estar tú solo con el Señor. Y allá es donde le dice: ve, porque instrumento útil me es este. Oiga lo que le dijo el Señor: de algo que no servía. Porque acuérdese que usted y yo, antes de venir a Cristo, no éramos útiles. Pero ¿cómo lo honra Dios? Y le dice el Señor, le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Te has preguntado si eres instrumento útil en las manos de Dios? ¿Te has preguntado si eres un instrumento escogido? Tanto el hombre y la mujer en Cristo somos escogidos, somos útiles, pero hay que permanecer en lo que dice el verso 11, capítulo 11, verso 29 del libro de Mateo, donde decía Cristo: aprendan de mí que soy manso y humilde. Al hombre de Dios y a la mujer de Dios no se le puede olvidar la mansedumbre de su Señor. Porque no vamos a caer en la indolencia, en hacer la obra de Dios, en su carácter y en su naturaleza humana. Y eso es pecado. Se me viene cuando una diaconisa muere en la iglesia. El apóstol Pedro andaba por esas ciudades haciendo la obra del Señor, y se lo encontraron y le suplicaron que fuera. Y oigan las palabras que le decían estas mujeres: Pedro, Dorca, la diaconisa, ha muerto. Y era una gran mujer, una gran servidora de la obra de Dios, Pedro. Pero qué hermoso es cuando el liderazgo que desarrolla alguien deja huellas. ¿Usted va a dejar huellas o no va a dejar huellas? Yo mejor le aconsejo que mejor examínese antes de que conteste, porque es fácil contestar, es fácil responder, pero lo más difícil es dejar las huellas. Porque no van a hablar tus acciones, sino los frutos que se vean. Que la gente, cuando tú hablas de la gracia de Dios, quede compungida, quede redarguida, quede quebrantada y pueda decir: en verdad, la gracia del Señor estaba con esa mujer, estaba con ese hombre. Yo sentí algo especial, sentí que las cadenas se rompieron, sentí que mi carga se fue, sentí que alguien me tocó y mi enfermedad se fue. Ya no eras tú, era la gracia de ese llamado que Él nos ha hecho. Por eso
humildad. No podemos ser arrogantes, altivos, orgullosos. No podemos. Cuando Dios le dice que el instrumento escogido es, Ananías pudo entender que lo de Saulo no era un juego, sino que estaba entendiendo que el Señor Jesucristo se le había aparecido. ¿A usted quién se le apareció? ¿A usted no se le ha aparecido un ángel? ¿No se le ha aparecido su servidor? A usted y a mí se nos apareció el Señor Jesucristo. Pero ¿para qué se nos apareció? Pongan atención. Para que lleve mi nombre en presencia de los adúlteros, en presencia de los borrachos, en presencia de los idólatras, en presencia de los santeros, porque el nombre de Jesús es poder y potencia, y toda esa clase de gente que practica el pecado, usted y yo, con la gracia del Señor, ellos también alcanzarán la libertad, la libertad, la libertad, como Él nos ha hecho libres. ¿Sí o no? La pregunta es ¿por qué sigue siendo esclavo? Si estamos pagando un precio del desprecio, si estamos pagando un precio por ese llamado que todo mundo nos dio la espalda, ¿a dónde está esa gloria postrera de Oseas? ¿A dónde está esa gloria en tu vida? Hay gente que solo vive del recuerdo. Hay gente que solo vive del pasado. Pero el evangelio no es para vivir el pasado. Porque si todas las veces yo les vengo a contar, me acuerdo cuando tenía 21 años y medio, me tocó orar por una mujer en silla de ruedas y Dios por misericordia la levantó. Ese es el pasado. Que esa gloria postrera se active. Que esa gloria postrera se manifieste desatando las obras del diablo, usando Dios tu vida en la perseverancia de la gracia. Démosle buen uso al nombre que Dios te ha dado. Démosle buen uso al privilegio que Dios te ha entregado. Démosle buen uso al saco que tú usas. Porque no solo es de usar el saco para el chango, no. Es de darle buen uso. Oiga, y a los reyes le dijo. ¿Por qué no lo mandó de un solo al pueblo de Israel? Porque Saulo odiaba tanto al pueblo de Dios. Porque acuerde que la ceguera de las raíces hebreas te ciegan y no te dejan contemplar la gloria de Dios. Para lo que Saulo andaba haciendo ante sus ojos era aprobado por Dios, pero era abominable a Dios. Si usted ve, Dios a Saulo no lo mandó a Israel, el pueblo de Dios. Él solo llegó a los 2 concilios que tenían. Porque Hechos lo registra que solo 2 veces bajó a Jerusalén, pero él no se quedaba a predicar. Él solo iba a la convivencia con los apóstoles y salía a las misiones. ¿Por qué no lo mandó a los al pueblo de Dios, sino a los gentiles? Y le dijo, porque también lo voy a mandar a los reyes de la tierra. Mire, hermano, ni Pedro, ni Juan, ni Tomás, ni Bartolomé, ni Mateo, ni Judas, no Iscariote, sino que Judas Tadeo,
Y yo puedo decirle todos los nombres de los apóstoles, ninguno de ellos les predicó a los reyes. Porque el llamado específico de Dios para Saulo era primero conquistar a los gentiles paganos y después ir en nombre del Señor Jesucristo a los reyes de su época, mostrarles que en Jesús había poder, salvación y liberación, mostrarles que Jesús era el camino, la verdad y la vida. Ese era el llamado, y usted y yo tenemos el mismo llamado de Pablo: ir en presencia de reyes, ir en presencia de gentiles y decirles que Cristo es la esperanza de gloria. ¿Está dispuesto a hacerlo? ¿Por qué chilla para hacerlo de Dios? Si hay que pagar un precio por ese llamado. Y solo me he enfocado en Pablo, porque tenemos al mejor líder, que es a Jesús. Usted ve la vida ministerial de Jesús, no fue un ministerio de rosas, un ministerio de gloria, no. Fue un ministerio de sufrimiento, dolor y lágrimas. Pero su final fue un final glorioso, un final triunfante, un final donde los ángeles le venían y le servían. Pero antes de que esa gloria del Padre se manifestara, Él sufrió por tus pecados y los míos. Entonces, no es causa o no es culpa de Dios por las desgracias que vivimos. Son tus desgracias por tus malas decisiones. Fíjese, Saulo tenía que empezar a ser procesado. ¿Qué hizo Dios en tirarlo con su gloria al suelo? Quebró primero su carácter, quebró segundo su temperamento, quebró tercero su orgullo, quebró cuarto su religiosidad, le arrancó el odio. Quinto, en esa gloria que Dios le manifestó a Saulo, le estaba poniendo la pasión y el llamado a las hoy almas perdidas. Digamos que Saulo tenía que entender que el proceso que Dios lo iba a llevar era un proceso de que iba a pagar un precio, pero que a través de ese precio iba a haber persecuciones, iba a haber persecución de sus hermanos, iba a haber cárceles, iba a haber látigos, iba a haber hambruna, iba a haber proceso de muerte. Pero Saulo decía: no importa, porque si el Señor me llamó, Él va conmigo. Y si el Señor va conmigo, yo voy a vencer los obstáculos, voy a vencer las persecuciones, voy a vencer la misma muerte, porque en su nombre yo voy a vencer. Y sí, en una oportunidad, cuando estuvo en el naufragio y llegó a la isla de Malta, cuando la culebra se le guindó, era un aguijón de muerte. Pero Pablo, en el nombre de Jesús, sacudió la culebra y los oiga iglesia, los indígenas se quedaron pasmados, asombrados, porque no se murió. ¿Sabes por qué? A los que Dios escoge, Él los preserva, y a los que Dios preserva, Él le da el poder y la autoridad para vencer al enemigo en su nombre. Hay que tomar autoridad, hay que levantarnos en el nombre de Cristo y ser hombres y mujeres valientes, esforzados. No podemos ser cobardes. No podemos ser cobardes. Hoy la mayoría de las iglesias se llenan por la persecución del aire que hay. Pero usted y yo no podemos tener miedo al aire. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tome la presencia de Dios que vaya con usted. Usted estará protegido.
¿Cómo teman? Jesucristo dijo: ¿por qué teméis, manada pequeña? Si Dios está contigo, ¿quién va a estar contra ti? Dice el verso 16: porque yo te mostraré, porque yo le mostraré. Oiga, ahí empezaba el precio de ese llamado. Cuánto le era necesario padecer por su nombre. ¿Sabe usted y yo muchas veces sufrimos porque somos chismosos? Porque son chismosas y chismosos, por eso es que padecen. Ay, a mí me cae mal el pastor. Todo el tiempo siempre nos va a exhortar: deje de ser chismoso y chismosa. Muérdase la lengua. Culebra ponzoñosa, ponzoñosa. Si a las víboras no lo mató a Pablo porque era el hombre de Dios, pero a usted, si no tiene cuidado, le va a llegar la culebra y se lo va a morder y se va a morir. Y después puede decir: ¿se lo llevó el Señor o se lo llevó el diablo? Porque es una gran pregunta, pues. Cuando usted se muera, ¿quién la va a llevar? Oiga, porque le mostraré cuánto va a sufrir por mi nombre. Eso significa necesario. Porque es que le voy a mostrar lo que tiene que pagar por haberme despreciado, por haberme perseguido, por haberme odiado. Yo me acuerdo de un personaje de mi país. Me decía: a mí de Jesús no me hable. Yo a ese Jesús lo odio. Y él: no, hombre, no hable, cierre la boca, hombre, le decía yo. Que cuando usted caiga rendido, es el que más le van a poner machetes, pistolas, y siempre va a hablar de Cristo, le decía yo. Yo hacerme evangélico, estás loco. Va a ver que un día va a andar con este loco predicando allí en la Plaza México, le decía, Plaza Mundo, perdón. Y si no vas a estar ahí, vas a estar allá conmigo en la Plaza Morazán, donde los cayeran los tomatazos, le decía. Bueno, pasaron los meses. A los 4 meses lo vi con una Biblia bajo el brazo. Y le dije: ¿y no me dijiste que no ibas a ser cristiano vos? No, pero es precioso, me decía. Es lindo, vieras lo que sentí. Vamos a predicar. Ahí le volví a acordar, ¿verdad? Hoy vas a predicar vos aquí, después yo, le decía. Y ese se moría la risa. ¿Sabes por qué? Porque el evangelio no es religión. Dice Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder y potencia de Dios, primeramente para salvación a los gentiles y después a los griegos. Digamos que el evangelio no es religión, es poder para salvar a los pecadores. Y cuando él empezó a predicar ese versículo, dijo: ¿cómo se lo había aprendido? No me lo pregunte, porque empezaba a caminar. Y empezó, era una mazacuata predicando. Cuando de repente vi que me dio un tomate rojo. Se acordó y le dije: te vas a acordar cuando nos caigan los tomatazos y te vas a gozar. Entonces, digamos que el evangelio, hermano, se sufre. Hay gente que no quiere sufrir, pero el evangelio se sufre. Pero se sufre para obtener victoria, para obtener los beneficios de Dios a favor de ese llamado que Él nos ha hecho. ¿Por qué? Porque el evangelio provoca bendición para los que están en la gracia. Digamos que cuando Dios te elige con propósito. Y ese propósito, muchas veces van a haber quebrantos, desprecios. Muchas veces van a haber hambrunas. Muchas veces van a haber enfermedades, soledad. Pero en eso no quiere decir que Dios te abandonó. Lo abandonó usted a los hermanos, pero el Señor no ha abandonado a ese hermano. Fue entonces Ananías y entró en la
manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista. Oiga, ¿para qué se le apareció el Señor? Para bendecir a Saulo. Digamos que cuando Dios te envía, déjate usar por Dios. Deja que Dios te llene de su gracia. Y cuando hagas algo, no esperes algo a cambio de aquello que tú haces. Hazlo para el Señor, porque el Señor ve lo que haces en secreto y Dios te va a recompensar en público. Hay gente que puede decir: ay, es que todos me abandonaron. Es que yo, ¿cómo voy a dar mi tiempo? Yo soy de aquello que desde primero yo me entrego a usted, pero si usted no valora y se vuelve rebelde, yo no dejo que se lo lleve el otro. Aleluya. Gloria a Dios. Hay unos que aquí ya están durmiendo, por eso que digan aleluya. Aleluya. Oiga, hermano, porque hay gente que no valora los tiempos de la visitación de Dios. Después se lamentan y dicen: pero tan bonito que estaba yo con los hermanos. Sí, pero te quisiste salir. Si es mejor estar, si la vida sigue en los salmos, hermano, es mejor estar un día en la casa de Dios que 1000 fuera de él. ¿Por qué? Porque en los atrios de Dios, ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Y Saulo estaba experimentando la gloria al inicio de parte de Dios. ¿Por qué la gloria? Le dio la vista. Y no lo hubiera dejado ciego, pero lo visitó y le dio la vista. Lo que Saulo no esperaba era el precio que iba a pagar por ese llamado. Si usted sigue leyendo más abajo, dice que a los 13 días de ser convertido al Señor, lo empezaron a perseguir para matarlo. Y tuvo que salir huyendo como ladrón, hermano. Bajado, dice la Biblia, en una canasta. Y le dije: no te acerques por aquí, hermano Saulo, porque te van a matar los hermanos que no creen en ti. Oiga, ¿dónde estaban los enemigos? Dentro de las iglesias. Quiere decir que usted me hace cara de santo y se ríe conmigo por respeto, pero por dentro quizás me odia. Si ahí estaban los enemigos, lea la Biblia, los mismos hermanos. Porque yo ya no soy aquel perseguidor, hoy soy hermano como ustedes. No, vos querés arrastrarnos y llevarnos presos para Jerusalén. Mejor antes de que nos mates, te matamos a ti. Mira qué terrible, los hermanos dentro de las iglesias, hermano. Pero gracias a Dios que hoy son los santos, sabemos aquí, pues. ¿Y qué pasó? Le dio la vista y le dio un primer don: la llenura del Espíritu Santo. Hermano, yo creo en la llenura del Espíritu Santo, que es para todo aquel que ha creído en el Señor. Eso lo creo yo. Pero si usted es lleno del Espíritu Santo y sus frutos son de rencor, de odio, de resentimientos, de pleitos, de celos, de ira, de levantar falsas calumnias, yo dudo de que el Espíritu Santo lo haya llenado. Porque el Espíritu Santo es diferente en una persona nacida de nuevo. Esa persona nacida de nuevo tiene frutos diferentes de gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad. Ama a los hermanos, ve la necesidad y se mueve a misericordia.
Entonces, un lleno del Espíritu Santo. Y eso es lo que estaba dando Pablo. Esos frutos al inicio. Pero porque los demás decían que eran llenos y no le creían, lo odiaban y lo perseguían. ¿No habrán de esos acá? Perseguidores. Yo aquí tuve que descubrir un personaje que venía a matarme. Cuando lo llamé y me dijo claramente cuando Dios lo desató. A mí 3 pastores me han contratado aquí en California para que te vengan a matar. Porque les caes mal, porque dicen que solo señalando el pecado pasas. Anda a decirle que ya te arrepentiste y decirle que se arrepientan estos perversos. Y me dijo los nombres. Pero yo con todo y eso, aquí estoy. Porque a mí no me eligió el hombre, me escogió Dios desde el vientre de mi madre y me levantó para ser un atalaya verdadero, no falso, no adúltero, no fornicario. Para eso nos levantó Dios como ministros de su palabra, para sentir la necesidad de los demás, que es la palabra de Dios. El personaje no lo volví a ver, lo he visto 2 veces en la calle, allá anda todo soviético. Porque cuando no hay un fundamento, así andan las ovejas. De repente comen pasto aquí, de repente van a comer zacate seco. Oiga, entonces, ¿qué quiere darnos Dios hoy de lección? Pablo pagó un precio a ese llamado. Lea toda la biografía de él. En cárcel, dice que le dieron 40 azotes menos 1, quiere decir que fueron 39. Pero no por transero y ladrón, que él robaba las gallinas como usted. Pero yo quiero ser ministro, pues. ¿Y por qué no me manda? Está tu vieja vida, tu viejo hombre, tu vieja ser. Oiga, hermano, Saulo, hermano, nos habló con su vida ejemplar. Cuando Dios le pone el nombre de Pablo, ya ese hombre ya no era el mismo mañisto. Mire, este hombre, por él que lo han criticado mucho, porque dice que él habla fuerte de las mujeres que son transgéneros, porque él no tuvo mujeres. No es porque él fuera maricón, no. La Biblia dice, lea, capítulo 19 de Mateo, verso 10 para abajo, que a unos Dios los hace eunucos para su reino. Les quita el deseo sexual de una mujer. Y a otros, dice, lo hacen los hombres, que era en la época de España, de Inglaterra, que los dueños de hacienda compraban esclavos y los circuncidaban para que no se metieran con las mujeres de ellos. Y a otros, dice, Dios les pone el ser eunucos. Entonces digamos que no es que eran manos quebradas como muchos que los siguen. Digamos que Pablo, cuando Dios le cambia el nombre, lo cambió de la cabeza hasta los pies. En todo, en pensamiento, en actitudes y hasta la forma de hablar. Y es lo que muchos de nosotros no hemos cambiado. Somos rencorosos, odiosos. Somos envidiosos. Somos contendieros, peleoneros. Si debe, pague. Porque como creyente, que si usted debe y no paga, usted es un transero. Y si le robó la hermanita, se lo va a venir el diablo y se lo va a robar a usted también. Aquí hay unos que ya me así. Ya entendí, pastor. Hágalo. No entienda, hágalo. Y no lo dé a la Karina que se ponga el uniforme de Chen, que los ponga todos panzas arriba a ustedes. Esta de lente está brava.
Oye, hermano, ¿qué ejemplo nos da Dios a través del llamado de Pablo? Precioso, hermano. Una vida abnegada para la gracia del Señor. ¿Podemos? Sí, podemos. Somos débiles. Pablo era débil y pudo Pablo. Podemos nosotros también. A Pablo se le metía la hermanita, hermano. Y no crea que él no era feo, pues era simpático era simpático, pues. Y se le metían hermanitas. Por ahí que Pablo en una oportunidad de, ¿acaso los demás apóstoles tienen derecho de esto y lo otro? Y hasta termina como él. ¿Acaso yo no tengo derecho de eso? Sí, dijo, pero yo no lo he querido hacer, dijo. Miren qué bonito. Yo no lo he querido hacer, dijo. Pero tengo derecho como los demás, dijo. Entonces, si era débil y pudo, usted y yo, en la gracia, también podemos. Y si por causa de pagar el precio a ese llamado no viene persecución, no viene desánimo, no viene enfermedades, no viene momentos de proceso de muerte, no se preocupe, que el Señor estará con nosotros. Aunque andemos en el valle de sombra y de muerte, el Señor nos dará la victoria y la salida en ese proceso. Pero seamos fieles. No seamos de doble personalidad, seamos de una sola personalidad. Póngase de pie, hermano. Hermoso consejo. El precio al llamado de Dios. Hay que cambiar en las áreas que tenemos que cambiar. Hay que ser más transparentes, más sinceros. Hay que vestirnos de las vestiduras nuevas en la gracia de Dios. Cierre sus ojitos. Medite en la palabra del Señor. Si hay algo que ordenar delante de Dios y hay algo que pedir perdón a Dios por algo que hayamos cometido, hoy es la hora que Dios te está llamando. Ven a Jesús. Que la sangre del Cordero te limpie y que el Espíritu Santo, así como lo llenó al apóstol Pablo cuando lo comisionó a las naciones, que el Espíritu Santo también te llene hoy. Cuando hoy le estés pidiendo personalmente que te perdone, que te limpie, que te renueve, que te restaure. Dile a Dios que Él entre a tu corazón, que Él entre a tu vida. Dile a Dios que hoy renuncias al viejo hombre, a la vieja mujer, y dile a Dios que te perdone tu falta, tus errores y tus pecados. Dile a Jesús que hoy renuncias a ese pasado, renuncias a esas adicciones, renuncia a esos resentimientos, a esos rencores. Dile a Dios que renuncias a todo ello. Si tú lo estás haciendo, sepas que Dios te está administrando. Sepas que Dios te está oyendo y te está brindando el perdón de tus faltas y tus pecados. Dile a Dios que te llene tu Santo Espíritu. Y dile a Dios que te restaure. Dile a Dios que te guíe a toda justicia y a toda verdad. Dile a Dios que te renueve. Dile a Dios que te transforme. Dile a Dios que te cambie, que te haga el hombre y la mujer conforme al diseño de su gracia en ti. Dile a Dios: Padre que estás en los cielos, presento la vida de tu pueblo y te doy gracias, Señor, por tu palabra. Los que están a la distancia, que hoy se están reconciliando y te están recibiendo como Señor y Salvador, yo te pido que los restaures, te pido que los libertes, que los transformes.
Te pido que los perdones, Señor amado. Ponga obediencia en el corazón de ellos, Señor. Que ese arrepentimiento que ellos están teniendo delante de ti, Señor, y ese reconcilio que están teniendo delante de ti, sea genuino conforme al Espíritu Santo que tú has enviado sobre ellos y ella. Ponga obediencia en el corazón de su pueblo. Ponga arrepentimiento al corazón de su pueblo, Señor. Transfórmelos y cámbielos, Dios mío, para la gloria de tu nombre, Dios. Gracias te doy por esta valiente. Gracias te doy por estos valientes, Señor, que directamente te están pidiendo a ti, oh Dios, que perdone sus faltas, sus errores y sus pecados. Escucha la oración de tu pueblo, Señor. Considera las peticiones de ellos, Señor, y glorifique su nombre, Dios mío, desatándolos, libertándolos, transformándolos y perdonando su falta y sus pecados. En Cristo te doy gracias, Señor. En Cristo ayúdalos, fortalécenos, restauranos y bendícenos, Dios. Enséñanos cuál sea tu soberana y perfecta voluntad y ayúdanos a deleitarnos en ella. Bendice a tu pueblo, Señor, acá presente. Bendice cada familia que se hizo presente, Señor. Bendícenos a través de tu palabra, Señor. Renuévanos y ayúdanos a poner por obra tu palabra. En Cristo Jesús, Señor nuestro Padre. Gracias te damos. Dele gracias al Señor. Abra sus labios, dele gracias al Señor. Porque usted está obedeciendo y honrando al Señor que le está llamando. Dele gracias. Dele gracias. La gloria es tuya, Señor. Amén. Y amén.